Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de brócoli con huevo al gratén. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de brócoli o brécol elaborada de manera que nos pueda servir como, por ejemplo, un plato completo para la cena y además pues con un aspecto un poquito diferente, más divertido, más atractivo, que yo sé que hay muchas personas que el ver las verduras hervidas tal cual les echa un poquito para atrás, pero las verduras combinadas con otros ingredientes nos pueden dar resultados de 10, mucho más atractivas, más sabrosas y por supuesto pues más apetecibles para ir incluyendo de manera frecuente en nuestro menú o en nuestro patrón alimentario a largo plazo. El brócoli pertenece a la familia de las crucíferas, una de las familias de verduras que están más estudiadas por la composición en sustancias bioactivas. El brócoli, así como la coliflor, los diferentes tipos de berzas, las coles de Bruselas, la rúcula, también podríamos incluirla en este grupo, son vegetales muy ricos en compuestos sulfurados. Esos compuestos sulfurados, que son esos que huelen tan mal cuando nos pasamos de tiempo de cocción, si no nos pasamos no huelen, y ahí os demuestro, si vosotros hacéis la prueba, a cocinar el brócoli como lo voy a hacer yo hoy, o la coliflor en forma de colirroz, por ejemplo, o de ensaladilla, que también os he enseñado a preparar, que es una receta súper interesante para reducir los carbohidratos de la dieta. Bueno, en este caso, el brócoli, para mantener ese color verde tan potente, que es mucho más atractivo que si tenemos un color pardo más, feucho, y además si mantenemos su textura, también nos resulta mucho más agradable y mucho más digestivo que cuando está sobrecocinado. La mejor manera de cocinar el brócoli es al vapor, para mantener estas características que os he dicho de textura, de color y de sabor. Con la cocción al vapor en un tiempo cortito, justito, no modificamos apenas el sabor del brócoli, que va cambiando a medida que aumentamos el tiempo de cocción y empiezan a liberarse, como os digo, esos compuestos sulfurados que los perdemos en ese caso por esa sobrecocción y que son los que nos resultan tan interesantes para mejorar nuestra salud. De hecho, se relacionan con prevención de aparición de cáncer. Incluso podríamos decir que beneficiaría durante los tratamientos del cáncer. Así que ya veis que es una verdura francamente interesante. No solo el brócoli, que es lo que voy a hacer hoy, sino cualquier crucífera incluida en la dieta de manera habitual, al menos una vez a la semana. En primer lugar vamos a precocinar el brócoli. Digo precocinar porque al final lo que vamos a hacer es hornearlo. Lo vamos a preparar un brócoli al gratén con unos huevitos que se van a cocinar al mismo tiempo y que nos va a dar un resultado buenísimo. Ya veréis, tanto visualmente como de sabor. Para preparar el brócoli tengo aquí preparada la vaporera. Vamos a ir sacando los ramitos. Si alguno nos sale muy grande lo podemos partir por la mitad para que después, pues en la fuente del horno lo repartamos con más facilidad. Así que primer paso, recortamos todos los ramitos. Pero antes de terminar de recortarlos os voy a explicar algo más. Esta parte del brócoli y esta de aquí, que ya veis lo rellenita que está, cuando está rajada o seca no da tan buen resultado. Pero cuando la tenemos así de fresquita y así de compacta, lo mejor que podemos hacer es quitarle la base, que está más seca y más dura, pelarla para quitarle el exceso de fibra y, por supuesto, utilizarla, porque es probablemente la parte más sabrosa y más fina del brócoli.
todo esto va a ir a la basura, que ya veis que poquito desperdicio, y esta parte la voy a cocinar también aquí al vapor. La podríamos incluso comer cruda. Os he enseñado a preparar una receta de carpaccio de brócoli con la parte del tallo, que cuando está, ya os digo, en estas condiciones que hoy ha salido, bueno, maravilloso, se puede perfectamente comer crudo. Cortamos en rodajitas finitas, un chorrito de aceite, unas hierbas aromáticas, un poquito de queso parmesano y tenemos, bueno, un carpaccio de brócoli delicioso. Bueno, no os he enseñado, pero debajo tengo ya el agua preparada, encima el cestillo, colocamos la tapa y el tiempo de cocción será de 5 minutos desde el momento en el que ya tengamos bastante cantidad de vapor, así que vamos dándole calorcito. Aquí ya tengo el brócoli cocinado al vapor. Una forma fácil de comprobar es con la puntita del cuchillo en la parte del tallo. La verdad es que era un brócoli muy tierno. Lo dejo un segundito aquí y además siempre dejarlo un poquito más al dente porque después lo vamos a llevar al horno. Aquí tengo aproximadamente unas 3 cucharadas de salsa de tomate que voy a poner en la base de la fuente que voy a colocar el resto de los ingredientes para llevar al horno. La salsa de tomate, os digo que puede ser la solución muchas veces para que los niños empiecen a animar a comer diferentes tipos de verduras, así que no tengáis miedo porque al final se acostumbran al sabor y eso es lo que realmente nos interesa. Ya llegará el momento, si es necesario, de quitar esa salsa de tomate, aunque siempre es una muy buena combinación con las verduras. Y ahora lo que voy a hacer es echar encima de la salsa de tomate el brócoli que tengo aquí cocinado al vapor. Si lo hervimos, ¿qué ocurre? Pues que tiene agua y luego nos deja aguado todo el resultado en el horno y no nos queda ni tan bonito ni tan sabroso, por supuesto. Así que vamos a ir colocando el brócoli. Para completar este plato y añadirle cierta cantidad de proteínas que nos va a hacer que resulte más saciante y más completo, le vamos a echar por encima 2 huevos que vamos a hornear. Una de las funciones de la salsa de tomate, aparte del sabor y el color, sería sujetar también ese huevo. Si nosotros echamos el huevo y lo llevamos al horno, es muy probable que la clara que va a ir circulando hacia abajo entre el brócoli se nos quede pegada en la base. Sin embargo, con la salsa de tomate eso lo evitamos. Vamos a añadirle también un poquito de sal, que no le había puesto tampoco al brócoli a la hora de cocerlo, una pizca de pimienta negra molida o cualquier otro tipo de especia que a vosotros os guste. A veces, por ejemplo, cuando se me olvida poner pimientita a la hora de cocinar, yo tengo siempre el pimentero, el de darle vueltitas con las bolitas para poder echar pimienta recién molida en muchísimas recetas. Así que si a vosotros os gusta, os animo también a que lo pongáis en práctica, eso de echar al final la pimienta. Queso rallado, vamos a gratinar brócoli al gratén. Pues ¿qué vamos a hacer ahora? Echar por encima, dejar visible las las yemas de los huevos porque nos dan también un aspecto, bueno, pues muy atractivo a la hora de preparar el plato, ¿no? Jugando un poco con los colores. Bueno, pues estos 50 gramos de queso rallado y al horno, que tendré precalentado, pero no porque tenga que cocinar, sino porque voy a usar el gratinador. Está prácticamente todo cocinado. Con el tiempo de gratinado, el huevo tiene más que suficiente para terminar de cocinarse. Así que esto al horno. Y aquí tenemos el resultado final recién sacado del horno. No me digáis que no tiene mucha mejor pinta y es más atractivo que un plato simple de brócoli con patatas al vapor. Ahora vamos a ver el por qué, ¿no? Una de las razones por las cuales conviene mezclar estas verduras, por ejemplo el brócoli con otros ingredientes. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un plato de verduras, de la que sea, solo verduras, en ese caso nos resultan muy poquito saciantes. Las verduras tienen su ventaja, por supuesto, en la dieta y es que son muy poco calóricas y nutricionalmente muy densas. Es decir, nos proporcionan muchos nutrientes esenciales, sobre todo
micronutrientes y cierta cantidad de fibra que necesitamos, bueno, pues para que nuestro sistema digestivo funcione con regularidad. Además, si le añadimos otros ingredientes como son grasas saludables y proteínas, algo que hemos hecho en esta receta, nos resulta un plato mucho más saciante. De ahí que al principio os haya dicho que esta receta nos sirve, por ejemplo, para preparar un plato único para la cena. Las cantidades serían para 2 personas que coman ligerito o para una única persona en el caso, bueno, pues ya sabéis que las raciones siempre influyen dependiendo de cada persona. No es lo mismo lo que tiene que comer, por ejemplo, una mujer que pesa 50 kilos que un hombre que pesa 80 o 90. Evidentemente, el peso y el tamaño influyen en la ración que tenemos que comer. Y no solo eso, dentro de una misma mujer de 50 kilos no necesitará las mismas cantidades de alimentos una mujer que trabaja 8 horas sentada en la oficina y después va a casa y no hace ejercicio físico que una mujer que trabaje, por ejemplo, de pie en un centro comercial y posteriormente se vaya una horita al gimnasio. ¿Quién tendrá unos mayores requerimientos energéticos? Evidentemente la segunda mujer que he citado, y en ese caso la cantidad de comida, incluidos los carbohidratos que puede comer, va a ser mucho o muy superior en este caso. Por supuesto, en esta receta los carbohidratos son muy escasitos, así que también sería válida para dietas bajas en carbohidratos. Nutricionalmente es una receta muy densa, proteínas de alto valor biológico, más el huevo. Tendríamos también cierta cantidad de proteínas en el queso. Cuanto más curado, más concentración de proteínas. Grasas saludables, os recuerdo que la grasa láctea actualmente no se considera una grasa perjudicial para el sistema cardiovascular. Por lo tanto, podemos incluirla en la dieta. Habría ciertas restricciones para aquellas personas que tengan problemas digestivos, por ejemplo, con la lactosa. Pero en este caso sería un muy buen complemento para este plato para que nos resulte, como os digo, mucho más saciante. Esa buena combinación de verduras con grasas saludables y con proteína, podríamos decir que es la mejor combinación para mejorar la saciedad y, por supuesto, para tener una buena digestión, porque en este caso este tipo de platos nos resultan muy sabrosos y además son fáciles de digerir. Ya sabéis que si me seguís habitualmente siempre os suelo decir que el huevo es una de las proteínas más fáciles de digerir y en conjunto es uno de los alimentos nutricionalmente más completos. Y muchas veces suelo recomendar utilizar recetas de huevo acompañadas con otros ingredientes, generalmente vegetales, para las cenas, para preparar cenas ligeras, de fácil digestión, que nos ayuden también a mantener un buen descanso nocturno. Así que aquí tenéis una cena perfecta. Y por supuesto espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.